A ver, se arranca. Ahí está, parece que se ha publicado. Les doy la bienvenida una vez más a la cueva. Esta es la segunda parte de un video. Recién se cortó la transmisión, no sé qué sucedió. Así que tuvimos que cortar y empezar de nuevo. Así que los que vayan entrando, que me vayan diciendo dónde nos habíamos quedado. Voy a después dejar acá, en la parte de arriba, un enlace a la parte anterior del video para que puedan verla los que querían. Esto va a ser como la conclusión ya de esto, ¿no? Así que... Bien. Ahora van a ir llegando las personas y... Ahí está. Hola, Pologas, ¿cómo estás? Bienvenido. Renguiche dice, me quedé en If You Read Detective Comics 27. The Entire... bueno, joya. Aníbal, ¿cómo estás? Bienvenido. Yamati, buenas noches. Bienvenidos una vez más. Ahora vamos a seguir hablando. En el video anterior estábamos hablando de todo lo que estuvo pasando con AT&T en DC. Y ahora estamos escuchando un audio de Ethan Van Sciver en conversación con Zack, que creo que es la pareja de él, sobre lo que pasó ahora con Didio y demás, ¿no? ¿Qué pasa a leer Detective Comics 27? Se quedó ahí. Joya. O sea que no se llegó a lo de Jeff Jones. Bien. Vamos a verlo desde ahí. Bien, me voy a rebobinar un poco el video. A ver. It costs way too much money. That movie lost hundreds of millions of dollars. And no, está bien. Estábamos acá. Detective 27. The entire reason why Bruce Wayne was doing anything he was doing was out of sheer boredom. Like he was, he was bored. He's a bored millionaire. And he's just like, I got nothing to do. I think I'm going to go be Batman and beat the shit out of criminals. And his origin didn't come around until later. But a ver si podemos ir un poquito más. Busts out a shotgun and starts blasting every message board and treat people like shit and get them kicked off. So that one, do you remember that live stream when we were on like Justice Warriors that said that Joker was going to be a movie for white incels that was going to cause people estaba hablando de que, DC había perdido confianza, que estaba tomando muchísima... DC le da mucha atención al tema de los Social Justice Warriors, le da atención a todas esas personas que hablan. Todos los Social Justice Warriors, como ustedes recuerdan con Joker, hablábamos sobre el tema de la problemática de Joker acá en el canal, ¿no? Que decían que Joker iba a hacer una película que iba a inspirar violencia, racismo, no sé cuánto, que era una cagada, ¿no? Y que, y que no confiaron en eso, dividieron a la productora en tres y ahora no están ganando para nada de las ganancias que está dando la película. Y además pusieron, todo el esfuerzo en Birds of Prey. Pusieron todas las esperanzas. Birds of Prey supuestamente iba a ser la salvación de DC Comics en cine, ¿no? Shoot up movie theaters, and they sold off most of their stock in Joker. They didn't make any money off of that movie. And they put everything into Birds of Prey. Birds of Prey, enormous, catastrophic bomb. By the way, Zach, off topic, Gail Simone went absolutely cuckoo on Twitter this week. Dice que Gail Simone se volvió loca en Twitter en ¿cómo se llama? Estoy viendo, no se estará cortando de nuevo, ¿no? No se corta. Que Gail Simone agarró y enloqueció en Twitter este fin de semana después de lo de Didio. Por cierto, les quiero contar que Gail Simone vino acá a Argentina en la Comic Con de ahora de diciembre y ella, pese a que no había visto la película de Birds of Prey, ella había dado su total apoyo a Birds of Prey, que iba a ser la película más representativa, que había que apoyar esa clase de proyectos, que bla. Y ya vieron cómo le está yendo a Birds of Prey. Y, bueno, los que ya la vieron ya saben lo que es, ¿no? And nobody knew why. That one, do you remember that live stream we were on like 2 days ago where I was just super downer? Yeah. Debbie Downer. It was Gail Simone. Like I just, in my video, when I mentioned, like if I had to name one person who would explain the loss of sales over the last 5 years, it would be Gail Simone. Mm-hmm. Bien, y acá está diciendo Zach, dice, si hubiera una persona que podría explicar la pérdida de DC en los últimos 5 años, sería Gail Simone. Y ustedes dirán, o sea, están responsabilizando a Gail Simone porque DC no vende cómics. No, porque realmente es la representante de la idea que DC está llevando a cabo y que no está funcionando. Y ahora vamos a dejar que ellos lo expliquen. And it's because just her attitude has permeated. She's like some, queen of a hive, and now all... No, y es por la actitud que tiene. Ella es como una especie de reina de la colmena. Y ahora se van a explicar. The drones, everyone acts like Gail Simone. Gail Simone was the first one to pop up on every message board and treat... Dice que prácticamente es porque todo el mundo le pregunta a ella qué es lo que tiene que hacer.
O sea, cualquier mensaje que sale de ella, todo el mundo está retuiteando, todo el mundo le está preguntando constantemente a Gail Simón qué es lo que va a pasar. Y hay una razón para eso. People like shit. Y aparte dice que a ella le gusta tratar a la gente como mierda. Y de hecho, es verdad, en Twitter si la ven es así. O sea, y aparte ella como que se enorgullece un toque de decir que, según ella, rompe Twitter. Picked off. And just be mean and petty and vindictive. And I always say, like, the greatest thing I was surprised by is I always just assumed that she was just like sweetness and light behind the scenes, and that's how she got so many jobs. Dice que él en realidad pensaba que Gail Simón, detrás de la escena, detrás de lo que se deja ver en público, era una persona muy gentil y muy dulce, y que por eso conseguía los trabajos que conseguía. I find out she's even worse. Dice, descubrí que es incluso peor que en Twitter. Yeah, just awful, just mean-spirited, catty, mean girl's attitude. O sea que tiene una actitud tipo, ¿vieron la película Mean Girls, chicas malas? Bueno, tiene una actitud así Gail Simón constantemente. Claramente cuando ella tiene que aparecer en público, no lo hace tan así. O sea, porque imagínense que llega a bardear a alguien en público y se le tira el cuello. Sí, después el que se le tira el cuello va a salir mal. No sé, tengo un pelo de bigote y se me está yendo para la nariz, por eso me rasco tanto. Va a salir mal, pero bueno, ella se cuida en público. Pero realmente detrás de escena dicen que es una mina que es insoportable. Pero mal, Permeated, and it's poisoned, and it's destroyed the industry. Dice, y encima dice que es venenosa y aparte destruye la industria. Y ahora van a ver cómo dicen que destruye la industria. Estos son gente que conoce todo lo que es tras bambalinas, Guarda, no estamos hablando de cosas, de los de, ¿cómo se llama? We Got Discovered. Estamos hablando de gente que trabajó en Desde, que trabajó con estas personas. Yeah, it is, and not only that. I mean, Gail and Dan didn't get her or people like her under control when he gave her Batgirl back because she said, I was fired because I'm like a woman. Y dice que supuestamente, por ejemplo, ella escribía Batwoman, o Batgirl, no Batgirl era, y que en realidad en un momento supuestamente ella perdió el trabajo y dice que supuestamente la habían echado por ser mujer, cuando no pasó así, pero lo hizo público de esa manera. Y la gente, ¿en quién va a confiar cuando una mujer sale y dice que la rajaron por ser mujer? Maneja la opinión pública como una bestia, Simón. When it was reality, she literally just was not doing her job. Not responding to editor emails. That was a poison pill. You can't do stuff like, oh no, it's fine. No, it's cool. She blackmailed and said we were sexist and we gave her jobs back. So nothing will come of that. No, she was so empowered after that. She sells 800 copies. She doesn't care. Básicamente dice, después de lo que pasó, porque hubo un quilombo que ahora lo van a narrar con Gail Simón, ella estaba tan empoderada dentro de lo que era decir, que no importaba si vendía solamente 800 copias de un cómic. No importa. No importa, ella seguía igual. Nadie le podía hacer la contra. 800 copias, no son nada. Nada, Malena es peor, dice Buddy. Bueno, The Bad Geek claramente es contra Jones y pro Morrison. No, Morrison no va a salvar DC. Pero bueno, va. Sigamos escuchando. Just devastation throughout the land. That's all part of the same phenomenon, though, where DC is listening to the wrong people. Bien, dice, esto es parte del mismo fenómeno donde DC está escuchando a la gente equivocada. They're putting their eggs in the wrong basket. Ponen sus hachas en las canastas equivocadas, o sea, cortan las cabezas que no tienen que cortar. It's like, hey, let's pay all of this attention to something like Birds of Prey, which people don't want. People do. Toda esta cosa mediática alrededor de Birds of Prey, que la gente no lo quiere. De hecho, la gente se ha expresado como que no lo quería. Warner, y como, bueno, los que siguen el canal de Julio lo saben, ¿no? Warner es como que está centrada en vender eso como si fuera lo mejor del mundo. De hecho, yo he visto publicaciones de Warner Bros. De allá de Estados Unidos que ponían que Birds of Prey era la película número 1 en el mundo. ¡Mentira! Mentira, no era la película número 1 en el mundo, pero Warner lo publicaba así. Y si ustedes dirán, no, lo hacen contra las películas. No sé si contra las películas. No sé si contra las películas. Cuando no es número 1 en el mundo, te quedas callado la boca. Seguís promocionando, pero te quedas callado la boca. Pero con esto lo ponían como número 1 en el mundo y era mentira. Do not want that product. And it's the same thing with Gail Simone. Gail Simone's army of female incels. Dice, el problema con Gail Simone es que tiene este ejército de mujeres detrás de ella que la van a apoyar solamente por ser mujer. People do not want what she has to give, but they see her as so powerful, they're afraid of her. Dan Didio actually bending. Dicen que la gente no quiere lo que ella vende, pero la ven tan poderosa porque le tienen tanto miedo a lo que puede traer Gail Simone que le siguen dando bola. The knee to Gail Simone. Now, let me just tell that story really quickly for people who don't understand in the chat.
Dice, Dan Didio, por ejemplo, se arrodilló ante Gail Simón para poder vender una historia rápido, para sacársela de encima, para que no le haga quilombo. Zach, we're all about telling stories here. You know, we have to Storytellers. yeah, people don't know, you know. So basically, Gail Simone, this was back in 2011 or so. Dicen, esto pasó en 2011, por ahí. O sea, estamos hablando de la llegada de los nuevos 52, ¿no? So, Gail Simone had been writing Batgirl for absolutely ever. She's writing. Gail Simón vino prácticamente desde diciembre escribiendo Batgirl. Batgirl constantly. Now the editor of Batgirl left, and they gave. Ahora, el editor, el publicista, el editor de Batgirl renunció, sí, se fue, salió de DC. Gave the editorial job to another guy, a new guy. Y entró un tipo nuevo en DC que nunca había trabajado en DC. ¿Sí? Entró un tipo nuevo a ser editor de Batgirl, o sea, editor de Gail Simón. A guy who came over from Wizard Magazine. Vino de la revista Wizard. And he looked at Gail Simone's plans for the next 6 months. Y él vio los planes que tenía Gail Simón para las historias para los próximos 6 meses de Batgirl. And he said to Gail, he said, look, I looked at these stories and they're all the same. They're all ¿Viste? Y le dijo, mira, yo veo todas estas historias y son todas iguales. Y ahora van a ver en qué sentido. sort of anti-men. These stories, all of your villains are guys that turn out to be nice initially, but then they fuck over a woman. And dice, todas tus historias son anti-hombres. O sea, en todas tus historias aparece un tipo que al principio es como amable y todo, pero resulta que es un traidor y que trata como el orto de las mujeres. then Batgirl has to beat him up, and it's just Y después Batgirl tiene que ir y patearle el trasero. repetitive. So he's like, I want to change our storytelling methodology here, and what I want you to. ¿No? Y dice, lo que quiero hacer acá es cambiar la metodología de lo que estás haciendo, porque realmente esto es bastante agresivo y no... Quisiera cambiar un poco esto, porque aparte siempre es lo mismo, siempre lo mismo. Van a ser 6 meses de historias iguales, una tras de la otra. Do. And by the way, he calls her. He's on ¿Viste? Esto es lo que quiero hacer. Dice, por cierto, la llamó. the phone. He's leaving her a message. I want you to write me, the next 6 months worth of Batgirl plots, and let's work it out so that we can take this book in a new, exciting direction. ¿Viste? Y dice que le mandó un mensaje, que ella no le atendió, le dejó el mensaje. Le dice, escribime un nuevo plan para los próximos 6 meses y vamos a ir trabajando en cómo podemos ir mejorando esto. ¿Sí? Me acaban de llegar un mensaje a un grupo extraño. ¿No? Para que puedan ir trabajando, ¿no? El editor hace eso, edita. Les digo porque yo edito a varias personas en Pulp Fiction. Gail Simone does not return his call. Gail Simón no le responde la llamada. He calls her again 3 more times, and Él la llama de vuelta 3 veces nuevamente. every time he calls her, he says, hey, 6 months worth of plots, just tell me little outlines where you want to go. She's not. ¿Viste? Y las 3 veces le dice, por favor, le deja los mensajes porque la mina no lo atiende. Dice, por favor, vamos a trabajar en esto los próximos 6 meses. Tampoco te estoy diciendo que veas el run de acá a 3 años. 6 meses nomás, para que trabajemos en los plots para ver cómo podemos mejorarlos. Not answering her phone, she's not returning his call, so he switches to emails. And Así que ella, como no le responde nunca a las llamadas, como nunca lo llama de vuelta, deja el tema de llamarla por teléfono y empieza a enviarle correos.